Bueno, aquí seguimos en el living de Buen Día Uruguay para pasar a otros temas. Vamos a recibir ya mismo al presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, bienvenido. Tenemos también por aquí varios puntos para abordar. En primer lugar, bienvenido. Un gusto estar con ustedes, como siempre. Y la primera impresión, al menos que pueda compartir con nosotros, de lo que fue la pasada reunión con parte del equipo de gobierno a propósito de lo que fue este paquete de medidas presentado el pasado lunes. Bueno, yo parto de la base que siempre es importante dialogar, intercambiar, negociar, buscar puntos de equilibrio, intentar generar propuestas que resuelvan problemas de la gente, y empezamos por el problema principal. Y el problema principal, lo planteamos ayer en la reunión, es el 60% que no graba, porque ese 60% tiene salarios de 23.000 pesos nominales o menos, 300 y pico de mil, 350.000 tienen salarios de 15.000 pesos líquidos, y creo que cualquier televidente sabe que ese es un salario que en el Uruguay no nos permite vivir. Un segundo tema que va de la mano de este entonces es si no hay que revisar las pautas salariales. Me refiero a que el correctivo sea 1 año y no a 2, porque la inflación, o a 1,5, porque la inflación se ha mantenido en ritmos altos para lo que era el Uruguay, por encima del 10% o en el entorno del 10%, ya eso sí es 10 por 1, 9,9, ese no es un problema. El problema es que es más alta que los aumentos proyectados, con lo cual en esos salarios incluso puede haber pérdida salarial. Un tercer aspecto está vinculado a que la carga impositiva que coloca el gobierno para abatir el déficit que se generó es una carga que su mayor parte está concentrada en el trabajo. Y es verdad que puede estar concentrada en los deciles más altos de ingreso de los trabajadores, pero también van a pagar un poco más los salarios que van de 33.000 a 50.000, y una franja que nosotros creemos que encubre muy diversas realidades, que va de 50.000 a 167.000. Imaginemos que un trabajador de 50.000 tiene un salario más o menos de 40.000 líquidos, y un trabajador de 167.000 tiene un salario más o menos de 140.000 pesos líquidos, un poco menos tal vez. Pero son diferencias de vida demasiado sustanciales para que ahí no haya una franja intermedia y se grave al mismo tiempo de forma diferente. Esto es por el lado de los sueldos, es decir, hemos planteado una reducción importante del impuesto al IRPF a lo que se llaman ingresos laborales o salariales. Y por otro lado, planteamos aumentar salarios al que más tiene. Por un lado, aumentar el impuesto al patrimonio, que es a las personas que tienen capital, que lo han acumulado, y por otro lado aumentar el IAE de 25 a 30%, y hemos apoyado las modificaciones en la caja militar, porque naturalmente que es la única caja que no ha sido tocada y que le sale al Uruguay 400 millones de dólares por año. Y miren que no estamos hablando del soldado raso, ¿no? No. Digamos, porque cada tanto oigo eso y digamos, esas no son las jubilaciones que generan ese déficit al Uruguay. De forma tal que estamos dispuestos a analizar cuáles serían las modificaciones. Y por otro lado, las mejores noticias que recibimos ayer, por decirlo de alguna manera, una es que no se va a disminuir el nivel de inversión del Uruguay. Y eso, que suena a nada, significa que toda la inversión en infraestructura, en caminería, no se va a tocar, y esos son miles de puestos de trabajo en la construcción, algunos en la metalurgia, mueve otras ramas de actividad que, como ustedes saben, se dinamizan cuando la construcción mejora sus puestos de trabajo. Y eso ayer el Poder Ejecutivo garantizó que se va a mantener en todos sus términos durante todo este tiempo. Hay un tema de conceptos, ¿no?, que se manejan. El IRPF es un impuesto a la renta. Y en el PIT-CNT sostienen que un sueldo de 30.000 o de 50.000 pesos no genera renta. Y bueno, no alcanza como para vivir nada más. Y bueno, es lo que nosotros consideramos, pero creo que ustedes también, porque... Está claro, pero por eso la está sociedad claro. En general. Pero cuando se plantea esa discusión en el ámbito de la negociación con el equipo económico, se maneja, se entiende. ¿Qué devolución tienen respecto a eso de que un sueldo de 50.000 pesos no puede generar renta si simplemente alcanza para cubrir lo básico? Bueno, la respuesta que ayer obtuvimos es que la propuesta se va a estudiar, se va a analizar y se nos va a dar una respuesta en poco más de una semana. ¿Qué es lo natural y qué es lo lógico que pase en una primera reunión? Sí, no se va a resolver nada. Y nadie va a dar respuestas inmediatas, ni ellos ni nosotros. Es decir, lo que está colocado es un conjunto de propuestas que el Poder Ejecutivo le planteó a los partidos políticos y a los partidos de la izquierda, y que le planteó a la sociedad uruguaya. Y nosotros hemos hecho una propuesta alternativa que tiende a considerar esto, que salarios hasta 50.000 pesos no deberían gravar más de lo que ya graban, ¿no? Pues ya tienen un gravamen. Lo que no debería hacer es aumentar ese gravamen.
Al mismo tiempo discutimos un poco las deducciones porque eso afecta Bueno, a una ese es otro punto, ¿no? Que quizás no está bien explicado, digamos, a la población, pero que el gobierno fija un tope y eso, digamos, contribuye a que haya mayores desigualdades también en lo tributario. Y además, ¿no? como ustedes entenderán, no es tan fácil de explicar. No es tan fácil de explicar, pero sobre las deducciones también hablaron, Sí, digo, sí, sí, para... claramente, y en la propuesta del PICNT, que la pueden ver en picnt.ui o en el Facebook PICNT Oficial, ahí se fijan también topes diferentes de acuerdo al nivel de ingresos. O sea, Porque, ustedes reclaman insisto, que se siga haciendo un diferencial en el tema de las deducciones. Claro, porque imaginemos que una persona gana 400.000 pesos, que hay muchos. Bueno, esa persona tiene espalda para cubrir tiene mayor capacidad impositiva. Una persona que gana 50.000 o 70.000 no tiene la misma capacidad, ¿me explico? Entonces me parece que ahí debería haber distintas franjas de deducción. La Claro, propuesta y no un es clara, tope fijo y como no un tope plantea el fijo gobierno. y plano, ¿no? Ahora, esa franja hasta 50.000 pesos es la misma porque a todos nos tocó, que también absorbió un aumento de tarifas públicas a fines del año pasado y principios de este. De no reverse esta pauta después de la reunión de ayer, ¿qué va a hacer la central? La central tiene el 3, una mesa representativa, hay una propuesta del secretariado ejecutivo de hacer un paro general de 24 horas para los últimos días del mes de junio, para el 29 del junio. ¿Sujeto a la respuesta del Ejecutivo? Sí, claro. Nadie hace paro por deporte. En el Uruguay tiende a decirse eso cuando la derecha se enoja con el movimiento sindical o con algún miembro del gobierno se enoja, pero nadie hace un paro para que le cuenten su salario y sentirse feliz. Nadie se siente feliz cuando va a cobrar y tiene un descuento de salario. Lo hacemos para modificar la realidad. Si la realidad se modifica sin hacer el paro no tiene objeto, ¿me explico? Y ahí hay, insisto, 3 o 4 temas que son para nosotros centrales. Que la franja de 33.000 a 50.000 no grave, esa es central, absolutamente central. Que la siguiente se pueda quebrar en 2, esta es importante para el movimiento sindical. Que las pautas salariales que no están dentro de este paquete, pero forman parte de la política del gobierno y tiene que ver con la política salarial, se flexibilicen, sobre todo con la lógica de tener un correctivo anual. Si estas cuestiones se modificaran, probablemente el PICNT tenga condiciones para modificar la medida. Hay que analizar a la luz de la respuesta que nos dé el Poder Ejecutivo. Insisto, hay algunas cuestiones que nosotros las hemos considerado positivas, que se empieza a tocar el tema de la caja militar, que parecía un mito intocable, es una señal positiva. Y pérdidas millonarias anuales para el gobierno. Millonarias. Es tan grande el déficit de la caja militar como de todo el Estado, como de todo el Uruguay en materia de seguridad social. Esto es inadmisible en el Uruguay. Una segunda cuestión es la deducción del IVA, de los 2 puntos del IVA de tarjeta. Ahí nosotros hemos planteado la necesidad de que el gobierno apuntale a los comercios pequeños para que esos comercios de cercanía o farmacias o puestos de verdura tengan el POS. El POS no es caro de alquiler, pero bueno, si las gestiones son tan grandes que el comerciante no le hace rentable tener el POS, no lo va a tener. Y al mismo tiempo que los pequeños comercios, las pequeñas industrias, los pequeños lugares de trabajo que tengan pocos trabajadores y que todavía no cobren por débito, esos trabajadores accedan a la tarjeta de débito para que sea abarcativa, además de la totalidad de los trabajadores que tienen menos recursos. Porque estas situaciones que yo les comento, almacenes de barrio, almacenes de cercanía y trabajadores que no tienen tarjeta, casi siempre se juntan con los salarios de más bajos ingresos. Seguro. Casi siempre son comunes, ¿no? El PIT-CNT en su momento mostró discrepancia con la estrategia del gobierno, sobre todo cuando se discutió el gasto, ¿no? El presupuesto y el crecimiento de los sueldos. Tuvieron reuniones con Tabaré Vázquez de las que no se fueron conformes. Ahora, en este escenario planteado y ante este anuncio de medidas que deben ser aprobadas todavía, es simplemente un anuncio por parte del ministro Astori, ¿entienden que algo tenían que hacer? ¿Que la situación es compleja y alguna medida el gobierno tenía que tomar? Bueno, si planteamos una medida alternativa de ingresos es porque el Uruguay necesita ingresos. Es decir, nosotros podríamos decir no a ningún ajuste. No dijimos eso porque está claro que el gasto que está contenido dentro de la ley de presupuesto no puede ser cubierto por los ingresos fiscales del Estado. El problema es quién paga. Nosotros seguimos teniendo la tesis... ¿Entiende que pagan todos los trabajadores? Nosotros seguimos teniendo la tesis que el que tiene más tiene que pagar más y el que tiene menos no tiene que pagar nada. Que no se respeta. Y de acuerdo a los niveles de ingreso son los trabajadores que tienen que grabar más y los que tienen que grabar menos y los que no tienen que grabar nada. Digamos, estoy consciente o somos conscientes que este no es un ajuste neoliberal, digamos, ¿no? Que no recae sobre toda la sociedad de la misma manera, pero toca fragmentos de la sociedad que todavía no tiene esa holgura como para pagar nuevos impuestos. Con lo cual, digamos, creemos que hay posibilidad de ir
profundizar esta propuesta que hay en el sentido del que tiene más pague más, y eso es gravar al patrimonio, es gravar al impuesto a la renta empresarial, es generar condiciones para analizar caso a caso si todas las empresas protegidas por la ley de inversiones siguen teniendo las condiciones para ser, digamos, exoneradas. El Uruguay exonera en el entorno de 1.400 millones de dólares por las diversas exoneraciones tributarias. Yo creo que en tiempos donde hay desaceleración económica, estos temas habría que revisar, no para ahuyentar a nadie, sería una propuesta suicida nuestra decir eliminen todas estas exoneraciones, no, estudiémoslos caso a caso y si se justifican todas, quedarán todas. Claro, pero la propuesta de hoy da cuenta de que el ajuste lo pagan todos los trabajadores. Paga hoy. de 33.000 en adelante. Claro, por eso. Bueno, lo pagan demasiado. Y la carga sería 75% del trabajo y 25% el capital. Y nosotros lo que planteamos es que paga 80% el capital y 20% Pero Pereira, el trabajo. entonces es constatar que en todos estos años, incluyendo los 2 periodos anteriores de gobierno de partidos de izquierda, no se ha logrado entonces que el que tiene más o el que declara tener más pague más. Bueno, totalmente no, pero se ha modificado sustancialmente. Lo que pasa es que el tiempo es pícaro. Cuando pasan 10 u 11 años, la gente no se acuerda que había antes de eso. Antes de eso había 24 puntos de IVA, 3 puntos de COFI, un impuesto lineal a los sueldos, no importaba cuánto ganabas. Más del espíritu de la medida. Bueno, yo creo que hay que fiscal. ir a más, y la propuesta del PIT-CNT fue, nosotros aceptamos que el IRPF fue un avance en relación al IRP, un avance sustancial. No podemos desconocer que en estos 10 años hubo un aumento real del salario del entorno del 50%, y eso es un avance. Si no descendió el costo de vida tampoco. No, en torno al real. También se constató, digamos, que hay negociación salarial en la mayor parte de los sectores, que el aumento del salario mínimo fue sustancial. Sí. Ahora, a pesar de todos estos avances, era tan 11º subsuelo en el lugar que nos dejó Valle que con todos estos avances vos tenés 400.000 trabajadores que ganan menos de 15.000 pesos en ese entorno. Bueno, esa es la situación más grave, porque probablemente nosotros hoy discutamos salarios de 33.000 en adelante y está bien hacerlo, pero no podemos dejar de pensar que el dolor más grande que sentimos no está en los salarios más altos, está en los salarios más bajos. El problema es que el de 33.000 tampoco tiene un salario alto, ¿me explico? Claro. Tiene un salario que le está permitiendo vivir dignamente. Bueno, a ese hay que seguir permitiéndole vivir dignamente. Es interesante porque, bueno, en un momento hasta se parecía una buena noticia cuando se anunciaba que en realidad eran menos los que iban a tener un aumento del IRPF, como si eso fuera bueno, cuando en realidad se estaba mostrando ese dato preocupante de que un 60-70% de la población esté teniendo un sueldo inferior a los 33.000 nominales. Y a propósito de eso, ¿se ha pensado en ese grupo de población específicamente? Porque ahora nos preocupamos de los 33.000 en adelante, pero para ese grupo específico, ¿hay un planteo por parte del PIT-CNT puntual, por ejemplo, que tenga que ver con el IRPF u otro tipo de...? Bueno, ese sector de trabajadores no paga IRPF, pero tiene una dificultad que no le da para vivir con el ingreso que tiene. No, ahí no hay un problema impositivo, ahí hay un problema de convencernos en el Uruguay que la única manera de competir no sea en base a bajos salarios. Y este es un tema que no siempre se entiende. Si usted invita dentro de un rato a algunas cámaras empresariales, le van a decir no solo que hay que bajar la cantidad de impuestos o no colocar ninguno, le van a decir que tienen que bajar los salarios. Y cuando le dicen bajar los salarios, la mayor parte de los salarios es estos salarios, de 18.000, de 15.000, de 16.000 nominales. Entonces nosotros lo que le hemos propuesto al Poder Ejecutivo es que las pautas tengan mayor flexibilidad, que este sector tenga mayor recuperación salarial, que aumente el salario mínimo lo antes posible, porque eso también eleva la posibilidad de esos trabajadores. Somos conscientes que esto no se resuelve con la varita mágica diciendo pasen todos los trabajadores de tanto a tanto, que se resuelve en un proceso, pero que ese proceso no se puede detener y que estos trabajadores hay que tenerlo en la prioridad, en 3 aspectos fundamentales. Dotarlos de la mayor formación profesional posible, porque a partir de la educación y de la formación es que hoy se consiguen los trabajos de calidad, lo que se denomina en la OIT el trabajo decente. En segundo lugar, que esa capacitación sea a lo largo de toda la vida. En tercer lugar, que el Uruguay entienda que la única manera de competir no es con bajos salarios. Y en cuarto lugar, generando la conciencia, que de alguna manera la estamos haciendo, de que con esos salarios no se puede vivir. Y en quinto lugar, que es un tema que poco se habla, que es una ley que el PIT-CNT viene empujando, que es gravar aquellas viviendas que están vacías,
vacías o tapiadas, cualquiera de las dos condiciones, porque mientras hay decenas de miles de familias sin vivienda o en asentamiento, hay decenas de miles de viviendas que están vacías o tapiadas, dependiendo de muy diversas situaciones, algunas especulativas, ¿no? Sí. Y otro tema, el de los precios, digamos. Cualquiera de nosotros se da cuenta, nosotros creo que la mayoría de nosotros compramos en un almacén, en un supermercado, pero los que vamos a supermercados... Control de precios, dicen. Y bueno, hay que ir a alguna medida, ¿no? No sé cuál es la medida concreta. Nosotros hemos hecho un documento que lo vamos a estar planteando. Saben que vamos a hacer una movilización cercana a los supermercados. Los supermercados nos dicen que ellos no fijan los precios y es como si yo les dijera que voy a jugar en lugar de Suárez. Porque ellos negocian. Usted no me creería, porque Suárez es más potente físicamente, tiene 20 años menos y además mete 40 goles en una liga. Bueno, los supermercados negocian el precio y el tiempo de pago. La forma de pago. Y a usted le manda un comunicado diciendo que ellos son tomadores de precio. Entonces vamos a ir a movernos porque ahí hay precios que aumentaron en un año, mientras la inflación fue 10%, 45%, 30%. Algunos productos que son de la canasta que vos le das a tus hijos, o yo, que ya tengo hijos grandes, pero sí, igual sí, esa canasta es imprescindible. Lo que me refiero con esto es, o generamos una conciencia ciudadana, de control ciudadano, de que no se puede especular con los productos de primera necesidad, o nuestra población está en riesgo de no acceder a aquellos productos que después muchos doctores que vienen a tu programa dicen, bueno, para tener una vida sana hay que consumir determinada cantidad de alimentos de estas características. Y bueno, ¿cómo accedes si vas a comprar una lechuga y en algunos momentos del año sale más cara la lechuga que la carne? ¿Me explico? Está claro. Y después vas a hablar con el productor agropecuario y resulta que él la vende a un precio 5 veces menor del que la cobra la gran superficie. Entonces, digamos, alguien se está quedando con el dinero. ¿O qué puede pasar de productos que tienen vinculado con la pasta dental que del otro lado de la frontera valgan varias veces menos y la gente vaya hasta el Chuy a comprar 12 paquetes de pasta dental? Parece absolutamente desequilibrada la ganancia que tiene una parte del sector empresarial. El PIT-CNT se ha encargado de aclarar que no van a hacer scratches, sí informar en los lugares en donde el remarque es notorio. Ahora, viste que planteas una movilización, parece que en el Uruguay hiciéramos movilizaciones violentas. Pero de parte ¿Ustedes cuándo han dado la última, a ver si se acuerdan, alguna movilización del PIT-CNT violenta? No del PIT-CNT. Sí, pero a mí sí hubo algunas PIT-CNT, modificaciones de algún gremio específico que le emprendieron con algunos trabajadores que no estaban acatando. Concretamente en el sector del taxi, por ejemplo, que hubo algunas denuncias de alguna puede haber agresión, algún caso aislado, pero no del PIT-CNT, no admitamos que es convocado por aislado. el PIT-CNT, está claro. Ahora, la oposición, cuando el gobierno anunció este proyecto de ajuste fiscal, llamó a los gobernantes, al presidente, al ministro, de mentirosos, de que en la campaña dijeron una cosa y en los hechos hicieron otra respecto a la creación de nuevos impuestos o incrementar algunos impuestos existentes. ¿El PIT-CNT cree que el gobierno en campaña, dijo una cosa y no la está cumpliendo ahora? Bueno, el gobierno dijo algo que no lo debió haber dicho, que es atarse las manos en cuanto a gravar más en determinadas circunstancias, o incluso en esas circunstancias, porque había un dilema presupuestal aún sin la desaceleración económica, que es que los temas que el Frente Amplio planteaba cambiar dentro de su programa, Sistema Nacional de Cuidados, etcétera, necesitaban plata. Educación, llegar al 6% del Producto Bruto Interno, necesitaban tener una mayor recaudación. Y naturalmente que o crecía el país y por lo tanto crecía el producto y eso era posible, o crecía la carga impositiva. Esto no lo debió haber hecho, pero naturalmente que este cambio se da con una coyuntura internacional muy diferente. Igual en Uruguay, ustedes son periodistas hace mucho tiempo, estamos en campaña electoral 5 años. Pase lo que pase, uno le va a decir al otro un adjetivo. Creo que además no deberíamos perder la altura en la discusión política. Digamos, cuando pasamos a una discusión conceptual, a una discusión de adjetivos, es un camino sin retorno después, ¿no? Pero esto yo lo puedo decir como observador, porque si bien voto un partido político y milito un ratito en un partido político, mi militancia central y mi principal, digamos, lealtad está con el movimiento obrero. ¿Pero se siente decepcionado por observo, aquel que le dio el voto? Si me siento decepcionado como votante o... Sí, como votante, no como presidente del PIT-CNT. No, como votante no. Yo si hubiera sido electo presidente, estoy convencido de que hubiera colocado nuevos impuestos. Lo que pasa es que los hubiera colocado más en el capital que en el trabajo. Porque, insisto, una sociedad que quiere ser equilibrada... Mire, yo el otro día di un dato que es que el 20% de los más ricos se quedan con el 50% de la riqueza y el 20% de los más pobres se tiene que conformar con el 7%. El diario El País me tituló un cuadradito así que estaba dando un dato inexacto porque el índice Gini marcaba 43%. Yo ahora le estoy por dar la respuesta.
En primer lugar, si se calculan las personas del 20% más rico y el 20% más pobre, como ustedes comprenderán, los hogares más ricos tienen menos hijos de los hogares más pobres, menos integrantes. Con lo cual ahí ya pasa a ser, en vez del 43, el 45. Pero cuando se va a la encuesta continua de hogares, el 1% más rico de los uruguayos declaró tener el 7,5% de la riqueza. Cuando se comparó con el dato de la DGI, era 14,9%. O sea que el sector más rico de la sociedad subestima su riqueza personal. Con lo cual le aseguro que cuando dije el 50% me quedé corto. El dato debería haber sido, el titular del país no debería haber sido, el dato es engañoso, debería haber dicho, el presidente del PIT-CNT se quedó corto. Claro, ahora Pereira, y la Central de Trabajadores, ¿cómo responde frente a la falta de control sobre el gasto público? ¿Usted advirtió algún gesto de parte del equipo económico de revisar algún gasto cuando se está frente a pérdidas millonarias de entes públicos? Bueno, ayer obvio que no las voy a transmitir todas, también están en el análisis del PIT-CNT, pero ayer se transmitieron un conjunto de medidas para el cuidado del gasto público. Algunas vinculadas a la administración central, otras vinculadas a los entes. Nosotros claramente pusimos un punto que es los puestos de trabajo. Nosotros no estamos convencidos que es errática la posición de cada 3 vacantes generar 2, que hay que ver en que eso debería ir a la negociación colectiva, no para descartarlo, para ver en qué organismos se precisan menos funcionarios y en qué organismos se precisan más. Usted va a hospitales donde no hay la cantidad de funcionarios necesarios, o en la educación todavía no se lograron cubrir la cantidad de horas en profesores, y hay algunos cargos de maestros vacantes. Seguramente todos estamos de acuerdo de que haya una mayor seguridad y eso implica contratación de policías. Entonces me parece que dar una información de esta Albarrera es demasiado dura y eso debería pasar a la negociación colectiva y ver en qué lugares efectivamente se podría achicar la plantilla. Y en segundo lugar, no achicar la inversión, porque achicar la inversión es achicar el trabajo de nuestros compañeros de la actividad privada. En estos temas hemos acordado y al mismo tiempo nos hemos planteado si las compras públicas del Estado no deben de privilegiar la industria nacional. Eso no es pagar cualquier precio, porque yo sé también que a veces son bandidos nuestros industriales, entonces cuando uno dice yo le voy a comprar a la industria nacional, el precio aumenta automáticamente, como el precio de la lechuga, ¿no? Pero generando condiciones para que efectivamente haya un precio razonable, no deberíamos hacer los uniformes de la policía en Uruguay, no deberíamos calcular otros costos que el precio del producto final, porque el costo del producto final después vas a ver que hay pérdida en seguro de paros, vas a ver que hay pérdidas en puestos de trabajo, en situaciones de penurias económicas. Me parece que las compras del Estado deberían de ser otro paquete que ayude a construir puestos de trabajo genuinos nacionales. Pereira, para ir finalizando, si alguien le pregunta, ¿y se vienen tiempos difíciles? ¿Usted qué contesta? ¿O estamos en tiempos difíciles y generan esa preocupación, verdad, en el boca a boca que escuchamos permanentemente de la gente? ¿Cuál es su respuesta frente a eso, rápidamente? Bueno, tiempos peores que los que tuvimos, no hay duda. Si uno mira para el costado al país más grande que tiene América Latina y que tiene el liderazgo económico sin duda, que es Brasil, tiene una crisis política muy importante, acaba de destituir una presidenta, darle un golpe de Estado a una presidenta, colocó un presidente que ya ha tenido problemas con la instalación de su gabinete. Pero volviendo al tema puntual de nosotros para ir redondeando ya por los tiempos. Nosotros le vendemos a Brasil, porque nosotros acá nos encargamos de pelearnos con Brasil, verbalmente. Sí, la región como Brasil está presentando con Argentina, como si no dependiéramos de ellos, y tenemos una dependencia importante, y la vamos a tener siempre. Podemos tener menos como tenemos hoy porque tenemos 140 mercados abiertos, pero Brasil y Argentina van a seguir ubicados ahí. Si Brasil y Argentina están en crisis, nosotros tenemos dificultades. Si vienen tiempos peores que este... ¿Crisis manejaría el término de crisis? Hoy no. Hoy lo que tenemos es para que hubiera crisis tendría que o congelarse el crecimiento, que eso todavía no ha sucedido, o empezar, como ha empezado en Brasil, un clima de recesión, es decir, que el producto cayera. Esto en Uruguay hasta hoy no ha sucedido. Por lo que he visto de los analistas privados y del gobierno, se espera un crecimiento moderado, pero se espera un crecimiento. Ahora, ¿cuál es el gran desafío que tiene el Uruguay hoy? Si es posible seguir distribuyendo, aún en épocas que no hay crecimientos explosivos. Si es posible seguir aumentando el salario de los trabajadores más bajos, aún en épocas que el crecimiento no va a ser explosivo. Si somos capaces de esta ecuación hacerla viable, seguramente tendremos un país más justo y cuando vuelva el crecimiento, porque lógico que esto es cíclico, el Uruguay tendrá mejores condiciones. Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, gracias por estar una vez más aquí en Buen Día Uruguay. No, el agradecido soy yo. Salud.